Mi nombre es William Alonso Marcellus Urbina. Soy de la ciudad de Cúcuta. Estoy en sexto semestre en la carrera de licenciatura en idiomas con énfasis en inglés en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La creación de este video tiene como finalidad cumplir con el sílabo de enfoques curriculares de la tarea de ponencia del sitio de práctica. En el colegio en donde he estado realizando las prácticas hasta el momento, me ha tocado en cada periodo un profesor diferente y que enseña diferente. No puedo decir que uno es mejor que el otro, pero sí he sentido la diferencia entre un docente y el otro. En este periodo me correspondió trabajar con el profesor Juan Camilo Trujillo. Es un joven de 29 años, también de la ciudad de Cúcuta. El profesor atiende toda la población escolar desde segundo hasta 11. Yo lo he acompañado en muchas de sus clases y se ve el estrés que se puede adquirir por tan apretada agenda. El colegio en donde he estado realizando las prácticas se llama Albert Einstein. Es un colegio ubicado en el centro de Cúcuta, un colegio privado. Está al lado de Confanorte por la calle Novena. La señora rectora Fabiola Caicedo nos ha acogido en su institución para realizar las prácticas. Este colegio recibe niños con necesidades de educación especial. Hay niños con problemas de audición. Otros tienen discapacidades generales, no poseen sitios muy amplios, pero tienen convenios con otros colegios en los cuales pueden hacer sus eventos culturales. Este colegio trabaja bajo el enfoque humanista y el modelo educativo constructivista. Las clases han sido totalmente virtuales, hasta hace un mes que estuvieron haciendo pruebas para el año siguiente. Empezar con las clases semipresenciales, pero desde que inicié siempre ha sido totalmente virtual. En sus instalaciones el colegio cuenta con una sala de informática, tiene enfrente el colegio que está muy cerca al Parque de Bavaria, es un lugar muy transitado por habitantes de la calle y consumidores de estupefacientes. El docente inicia las clases por lo general con una canción de fondo que dura 5 minutos, es totalmente en inglés. El docente se expresa por lo general en español, usa bastante los recursos de la web. Me ha contado que ha tenido problemas con los padres de familia por no usar las guías que se han adquirido, pero el profesor me dice que en internet hay mejores formas de aprender el idioma y para mí tiene razón, ya que la mejor manera de aprender el idioma es estableciendo contacto con información real, elementos propios del idioma extranjero. Sin embargo, él dice que para no tener problemas con los padres de familia ha decidido decirles que sí y tratar de llevar una buena vida, una relación con los padres de familia y entre docentes. Por parte de los alumnos no ha tenido problemas, los niños los quieren y los respetan. En las actividades que he realizado para trabajar en mi práctica, he creado material enfocado en la retención de vocabulario, especialmente verbos y palabras que se usan en el diario vivir. Para esto hemos creado con los chicos materiales como flashcards y juegos en herramientas digitales como EducaPlay y compartir audios por medio de la herramienta Bucaro. Además de corregir diálogos y lecturas, este tipo de ejercicio se ha realizado sobre todo con los chicos de décimo y 11, los cuales ya tienen un nivel de inglés más avanzado. Con los demás niños se han realizado actividades de lectura y también flashcards con otro enfoque, pero siempre en la misma línea de que adquieran vocabulario, ya que es necesario para poder comunicarse. Con los niños también se han resuelto actividades como trabalenguas, sopa de letras, se han resuelto formularios de Google. He trabajado también actividades en línea con la herramienta Lyrics Training. Esta herramienta permite escuchar una canción y en donde esté el espacio se coloca la palabra faltante. En este ejercicio se debe estar muy concentrado hasta que termine la canción para no cometer errores. Es una muy buena herramienta. También se han realizado videos con los chicos usando el segundo idioma por medio de grabaciones que ellos mismos realizan. Continuando con este video, ¿qué me nos dice que hay que entender también a la práctica como una forma de poder ser inscrita dentro de lo que serían las relaciones de poder, no como algo escéptico, neutral o totalmente objetivo o racional en extremo, sino que hay en la trama de las prácticas también se juegan cuestiones que tienen que ver con las relaciones de poder y en este sentido la práctica, pues para trabajar puede ser trabajada para reproducir un orden social o también para generar su transformación. Ahí es donde entraría lo que llamamos las teorías críticas. Lo cierto es que podemos decir en primer lugar
como primer aspecto que hay una contribución que ha consistido en mostrar que el valor de la significación y el sentido de la práctica no es del orden del objetivo, no son alguien de orden de la evidencia indiscutible, son axiomas, no son cosas indiscutibles, sino que se construyen o son construcciones, son constructos sociales. Por otro lado, es necesario, dice Keynes, reanimar y ampliar nuestro conocimiento de la naturaleza del razonamiento sobre y a través de las prácticas, recuperando por una parte la perspectiva de lo que Aristóteles llamaba el razonamiento práctico, que es lo que está tratando de hacer a través de un análisis genealógico de lo que entendía por razonamiento práctico o praxis aristotélica, de resignificar el concepto de práctica y a la vez tratar de unir esa manera de resignificar el concepto de práctica con las teorías sociales críticas actuales. Y por el otro lado, entender que esas perspectivas sobre el carácter de la práctica del razonamiento práctico crítico tienen consecuencias significativas para la investigación educativa. Yo diría que para la práctica misma, si en tanto se coloca el razonamiento práctico como un razonamiento que debe ser realizado, no es mirando a las instituciones educativas desde arriba, sino dentro de ellas. Estén escritas dentro de las mismas acciones que se realizan y de esta manera en esta investigación que no sea desde arriba, sino integrando el fenómeno de las prácticas concretas que se dan en las instituciones. Y esta poder visualizar cuáles son los puntos débiles de ciertas concepciones naturalizadas o erróneas que por allí pueden ser resignificadas y replanteadas, pero siempre desde un campo de la práctica. Lo que sostiene Keynes, ya que aparece con sus aportes en la posguerra, y es que hubo toda una corriente en la década de los 80, corrientes las llamadas de las críticas reproductivas, esas que vinieron a poner el foco en esta suerte de escalonamiento que había desde las relaciones y dominios que sometían a los profesores y los hacían actuar como determinada manera, casi como robots o como autómatas. No es cierto para estas corrientes modernas, corrientes más productivistas de la teoría. Bueno, hasta acá vamos a hablar de Keynes. Continuamos con Peter McLaren. Peter McLaren, bueno, el siguiente archivo es del 2006. Peter McLaren nació en Toronto, Canadá, el 2 de agosto de 1948 y se crió tanto en Toronto como en Winnipeg, Manitoba. En 1973 terminó una licenciatura de arte en literatura inglesa en la Universidad de Waterloo, especializándose en teatro isabelino. Y después de la Universidad de Toronto logró una licenciatura en educación, una maestría en educación en el Brook University's College of Education y un doctorado en el Instituto para Estudios de Educación en la Universidad de Toronto. McLaren impartió clases en educación básica y secundaria media en 1974 a 1979 y la mayor parte de este tiempo la pasó enseñando en el más grande complejo de educación pública de todo Canadá, ubicado en el corredor Jane Finch en Toronto, Jane Finch Corridor. Su libro Cries from the Corridor, en el que habla acerca de su experiencia educativa, estuvo en la lista de bestsellers canadiense y fue uno de los 10 más vendidos en Canadá en 1980. Con él se dio inicio a un debate a nivel nacional referente al estatus de las escuelas de los barrios urbanos. Posteriormente, McLaren criticaría de manera agresiva este libro, transformándolo en el altamente aclamado libro sobre pedagogía, la vida en las escuelas. Peter McLaren es un educador que se autodeclara de izquierda. Sus obras poseen un potencial crítico hacia el capitalismo en todas sus expresiones. Los aportes teóricos de McLaren han trascendido la frontera norteamericana, llevando su pensamiento a diversas regiones alrededor del mundo. Sus textos han sido traducidos
a numerosos idiomas y han servido como inspiración a una gran cantidad de educadores críticos. En ese sentido, Peter McLaren es hoy en día uno de los educadores más críticos, más consistentes en la lucha contra el neoliberalismo en el ámbito intelectual de izquierda en el mundo. Carl Rogers, 1902-1987. Fue un psicólogo estadounidense que pasó a la historia por ser uno de los principales exponentes de la teoría humanista. Este terapeuta creó una rama conocida como psicología no directiva, que ponía el énfasis en la relación entre el terapeuta y el paciente en lugar de dar una serie de pasos predeterminados para curar las distintas enfermedades mentales. El interés por la psicología de Carl Rogers comenzó a desarrollarse durante su tiempo como estudiante en el seminario de la Unión Teológica en Nueva York. En 1931 obtuvo su doctorado por la Universidad de Columbia y en los años siguientes ejerció tanto como profesor como investigador para diferentes centros de enseñanza. Al mismo tiempo, Carl Rogers practicó la psicoterapia con pacientes de todo tipo, desde niños con problemas hasta adultos con diferentes patologías. A lo largo de su carrera, Rogers publicó numerosas obras, entre las que destacan Tratamiento de los niños problemáticos, Counseling y Psicoterapia. En 1942, en esta última obra sentó las bases de su escuela terapéutica, la no directiva. Mientras ejercía como profesor en la Universidad de Chicago, Rogers participó en numerosos estudios con los que trató de comprobar la efectividad de sus métodos terapéuticos frente a otros enfoques populares de la época. Hoy en día es considerado una de las figuras más influyentes de la psicología del siglo XX y sus aportaciones siguen teniendo una gran importancia en el campo de la salud mental. Quise hablar de los creadores de modelos educativos curriculares, ya que aprenderlos como docentes, tener un dominio y sentirse capaz de trabajar con cualquier modelo va a ser muy funcional a nivel profesional. Me quise enfocar en este último, ya que ha aportado bastante a la educación en países muy importantes. Les hablo de Hilda Taba. El proyecto de enseñanza entre grupos fue aceptado e iniciado en Nueva York en 1945 a la dirección de Hilda Taba. En 1951, al aceptar una propuesta de reorganización y elaboración de currículos para las áreas sociales en el condado de Contra Costa, Hilda Taba sustenta que el concepto de la sociedad acerca de la función de la escuela pública distingue en alto grado qué clase de currículum tendrán las escuelas. La propuesta o modelo curricular se basa en su libro Curriculum Development, Theory and Practice, que se publicó en 1962 y representa una continuación del trabajo de Ralph Tyler. Acentúa la necesidad de elaborar los programas escolares basándose en una teoría curricular que se fundamenta en las exigencias y necesidades de la sociedad y cultura. El resultado de este análisis realizado a través de la investigación constituye la guía para determinar los objetivos educacionales, seleccionar los contenidos y decidir el tipo de actividades de aprendizaje que deben considerarse. Ella nos crea como un mapa de necesidades en el cual inicia con el diagnóstico, que son la formulación de objetivos, la selección de contenido, organización del contenido, selección de experiencias de aprendizaje, determinación de lo que hay que evaluar y las formas y medios para hacerlo, determinación de lo que hay que fundamentos psicológicos, sociales y filosóficos del modelo curricular, estudiar la estructura de la sociedad para determinar las metas, estudiar la estructura de la sociedad para determinar los cambios y transferencias de conocimiento, los modelos para la organización del currículo, organización por materias, el currículo de los grandes temas generales, el currículo basado en los procesos sociales y las funciones vitales, currículo activo o hecho desde la experiencia, currículo integral, las críticas del modelo y la bibliografía que se usa para realizar este modelo